La máquina de café está encendida. Este es el primer podcast del día. El Café Lungo de www.copano.news en La Clave 92.9. Todo el mundo quiere entender qué es la ley Naín Retamal. Hay quienes plantean que es una ley de protección en torno a la crisis de seguridad. Otros que es una ley de gatillo fácil. También están los que proyectan que puede transformarse todo esto en un estado policial. ¿Se está exagerando? ¿Se está poniendo los hechos sobre la mesa? Para poder pensarlo, tenemos dos invitadas espectaculares en esta mañana. Así es, porque ayer miércoles 29 de marzo, la Cámara de Diputados aprobó el proyecto de ley Naín Retamal que fusiona dos iniciativas que buscan entregar mayores facultades a carabineros para usar armas de fuego y aumentar las penas a quienes agredan a funcionarios policiales. Para esto está con nosotros Pilar Lizana, investigadora de Athena Lab, y también está con nosotros Javiera Arce, politóloga de la red de politóloga en directo desde UK, United Kingdom. Pilar, muy buenos días. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo están? Bien, acá, para con ganas de entenderlo. Sí, para entender. ¿Cuál es tu posición respecto a la ley Naín Retamal? Mira, bueno, las dos cosas que finalmente se fusionaron de estas dos leyes que tiene que ver con la mayor penalidad para quienes cometen agresiones contra carabineros y por el otro lado con el tema de la legítima defensa privilegiada, que es cuando el policía hace uso de su arma de servicio y se asume que lo está haciendo en legítima defensa de él o de alguien más, digamos. Eso es importante porque veníamos con un relato de debilidad de la moral de Carabineros, en donde veníamos con esta carga del estallido social, pero también hay que entender lo que esto se da en la función del carabinero. El carabinero es un agente del Estado que busca entregarnos seguridad. O sea, te lo voy a poner así en la mesa. Siempre uno tiende a pensar de que esto es de buena fe. Mira el término que estoy usando. El carabinero defiende a la persona que esté en un contexto porque tiene buena fe de neutralizar. Incluso voy a ocupar ese término, ni siquiera en otra lógica. De neutralizar a quien está ejerciendo un acto delincuencial, o sea, contra una persona en específico que es un inocente víctima que sufre una consecuencia a partir del acto de esa persona. Pero, ¿esto estaba establecido en la ley de esa manera? Mira, lo que nos establecía la ley para el uso de la fuerza en cuanto a las policías... Eso quiero entender. Porque es muy distinto el uso de la fuerza en cuanto a los militares. Ellos tienen otro entrenamiento y otro objetivo. A ver, eso quiero poner en la mesa. ¿Cómo era esto hasta antes de este escenario? Mira, la ley era muy clara. Ellos tienen distintos instrumentos no letales y letales, tienen su arma de servicio, para enfrentar problemas de orden público, que ese es su mandato constitucional. Esa es la diferencia con lo que sucede con los militares. Los militares... Cuando un militar se enfrenta a una amenaza, el militar tiene que, voy a ocupar la misma palabra que usaste tú, tiene que neutralizar esa amenaza. Y no tiene que ir por etapas porque tenemos que pensar que el entrenamiento del militar es para la guerra. Es un contexto totalmente distinto al entrenamiento que tienen los policías, que es para controlar nuestro orden público interno. Por eso los militares están en el ámbito de la defensa, distinto al ámbito de la seguridad pública. Que volvamos a reiterar, el ámbito de la seguridad pública es... El ámbito de la seguridad pública tiene que ver con, en caso de carabineros, el control de orden público y en caso de la policía de investigaciones, con la investigación del delito. Todo lo que suceda dentro de territorio nacional. Quiero saludar a Javiera Arce, que está en Inglaterra en este momento, con nosotros conectada. Buenos días, Javiera. Pola, buenos días, ¿cómo están? Antes de ir con lo que quiero que es tu punto de vista de lo que ha sucedido políticamente con esta ley, quiero poner el marco, disculpen, que haga de Plaza Sésamo. Entonces, antes no existía ¿qué es lo que se destacó con la ley Naín Retamal respecto al uso de la fuerza por parte de la policía? Porque es como que se destacó esto. Mira, ¿o tiene ahora una nueva atribución Carabineros? No. Las policías antes de esta ley podían utilizar su arma de servicio en caso de que corriera riesgo su vida o la de otra persona, pero tenían distintas herramientas. Habían herramientas no letales y herramientas letales, y estas tenían que ser utilizadas de acuerdo a una cierta un protocolo, gradualidad, a un protocolo. No era
utilizar el arma letal en todo. Llegar y sacar. Exactamente. Entonces, por eso tienen los carros lanzaguas, por eso tenemos los carros lanzagases, etcétera, etcétera. O sea, hay una serie de herramientas con las que ellos cuentan. Entonces, ¿cambia el orden del protocolo? No, lo que cambia acá, en el fondo, bajo mi perspectiva, Ajá. tiene que ver más bien con el hecho de que veníamos con un relato de desacreditar el trabajo de policías que se dio mucho en el contexto del estallido social, y además hoy día estamos teniendo estos crímenes que van directo en contra del oficial, del efectivo policial, y en ese sentido el mensaje también no es solo para Carabineros como institución o para ambas policías como institución, también es un mensaje para quien quiera atentar contra esas instituciones del Estado. Voy a tomarme de lo que acaba de decir Pilar, para entender. Mensaje es el término. Mensaje es el término. En ese sentido, Javi, desde Inglaterra, ¿cómo cambia el escenario? Porque lo que nos está haciendo ver Pilar, muy basada en lo hecho, es que es un tema más simbólico, que es el único capital que tiene este gobierno, como ayer lo decía nuestra columnista Laila Chab, en relación a el uso de la fuerza. ¿Pero eso tiene consecuencias o no tiene consecuencias en torno a tu punto de vista, Javiera? Mira, yo quiero dejar algo en claro. Primero, yo no soy experta en seguridad pública, pero creo que estos temas son bien importantes porque tienen una dimensión política y simbólica muy fuerte. Por eso estás. Lo segundo es que esta cuestión además tiene, o sea, por lo menos para mí la seguridad pública es súper importante en términos de democracia, porque sin seguridad pública no podemos hacer nada de, por ejemplo, asegurar los desplazamientos, etcétera. Entonces a mí me parece que esto es importante. Dicho esto, creo que más allá de destacar, o como un poco lo que decía Pilar, que estando de acuerdo con algunas cosas, me parece que acá se están descuidando cuestiones fundamentales como usar o ir hasta el límite sin tener que ocupar un arma de carácter letal. Entonces, ¿qué es lo que a mí por lo menos me parece complejo? Carabineros es una institución que sí está en crisis hasta ahora, ¿ya? Es una institución que gozaba de poca reputación previo incluso al estallido social, dado los tremendos escándalos de corrupción que tenía la institución. Ya, y no vamos a decir que eso ya están libres y que eso se ha subsanado, porque todavía podemos encontrarnos con más sorpresas en ello. Sin embargo, lo que ocurre en el estallido social y en ese contexto que fue totalmente complejo, en que fue utilizada particularmente Carabineros como una institución de represión, un organismo de represor del Estado, por el presidente Piñera. Un contexto anormal. Digámoslo, que no estaba dentro de la normalidad. No era normal. Ni para la policía, ni para la sociedad civil, para nadie. O sea, eso fue absolutamente normal. Claro, entonces era una cuestión que estaba totalmente colapsada la institucionalidad, colapsada la seguridad pública, y por lo tanto esto también generó muchos excesos policiales que no podemos tapar con el dedo. Entonces, dada la precaria formación que tienen las policías, y particularmente Carabineros, ya la formación es muy, muy precaria, es un espacio además absolutamente jerarquizado, hay problemas de remuneraciones, además es muy clasista también la propia institución. Estamos hablando de entregar una herramienta que podría ser letal en el futuro, con personas que ni siquiera tienen capacidad de discernir tan claramente en una sociedad. Entonces, acá nosotros estamos exponiendo a nuestra población, y esto lo quiero dejar súper claro. Este es tu punto de vista, Javi. Claro. A cuestiones fundamentales que tienen que ver, todos sabemos que la justicia es clasista, todos sabemos que nuestro país es clasista. Entonces, imagínate si, detuvieron al mago Valdivia, este es el mejor ejemplo, ¿cachai? Entonces, como que llegue a pasar algo así, como que se vota en rebeldía, que llega el carabinero y le dispara, no sé, y va a estar como amparado bajo la ley. Esa es mi preocupación. Entonces, acá nosotros estamos viendo, y acá yo no estoy tan entendida respecto como de la operatividad de la ley, pero sí creo que estamos viendo un proceso de desalineamiento ideológico y sobre todo político del gobierno y de quienes nos gobiernan. Y acá a mí me parece complejo el escenario, porque hace unos años atrás, e incluso un par de años cuando fue la elección misma, las campañas estaban revestidas de simbolismo, como ya decía la ley de ayer, a tal punto
que toda esta coalición Apruebo Dignidad estaba en contra de esto y ahora termina apoyando. Pero acá se produce otro problema, creo yo, que el costo político de apoyar esto tampoco se lo va a llevar a Apruebo Dignidad, porque votaron en contra o se abstuvieron, pero quienes votaron a favor fue la otra coalición para poder respaldar al gobierno. Entonces, ¿de qué responsabilidad política estamos hablando también de pagar los costos de hacer esto? Ok. Pero pagar los costos entendiendo que a futuro esta situación va a ser problemática, que es lo que preocupa mucho. Estamos con Pilar Lizana de Antena Lab y también tenemos preguntas del público. Hay que preguntas. Está en este momento con el hashtag Copano en la La cabeza. ciudadanía, por supuesto, tiene un montón de preguntas. Aquí Sergio González nos dice a través de Twitch. Una pregunta. La ley propone asumir que el uso del arma de fuego de policías es en legítima defensa siempre, independiente de una potencial investigación, o sigue estando sujeto a investigación. Acá es muy importante que el accionar de las policías es la primera parte. Porque la policía detiene, pero después tiene que haber una investigación que ya pasa a manos de la justicia y la justicia tiene que sancionar y otorgar a esa persona la pena que corresponda, ni más ni menos. Entonces, en el fondo, aquí, cuando pensamos en seguridad pública, tenemos que pensar que esto es una cadena que tiene varios eslabones. Uh-huh. Entonces, tenemos a las policías que detienen, que después pasamos a justicia, que se investiga y se sanciona, y después pasamos a un eslabón que nosotros en nuestro país tenemos súper débil todavía, que son nuestras cárceles. Claro, el tema carcelario que ayer lo tratamos también en este podcast. Entonces, en el fondo, una cosa es que el policía detenga. Si es que hay una falta en ese proceso, eso también debe ser sancionado. Porque acá recordemos que la institución, cualquiera sea, está formada por personas. Y una cosa es la institución y otra cosa es lo que puedan hacer las personas. Y en ese sentido, cuando pensamos en instituciones del Estado, tenemos que ser muy rigurosos en proteger esa institución del Estado. Sobre eso mismo, ¿hay algún estudio que diga que en los últimos años, a propósito de un contexto sociocultural, las policías dejaron de operar armas en cierto protocolo? Mira, ¿o todo es, voy a ponerlo objetivamente, o todo es sensación y mensaje? En esa sensación, mira, aquí también esa misma persona opina y dice, se asume que el criterio del policía siempre será acertado. Ese es el privilegio. Lo que pasa es que una cosa es que se asuma que en esta ley, ojo, esto es lo que propone la ley que ahora pasa al Senado, que se asuma la legítima defensa, pero si es que hasta que se pruebe que no fue en legítima defensa. Y si es que se prueba que no fue en legítima defensa, ahí tiene que existir un proceso que sancione lo que pasó en ese momento. Javi quiere decir algo desde Inglaterra. Sí, pero ahí yo soy siempre como, me pongo en todos los escenarios, pero ¿qué pasa si mataste a alguien? O lo heriste irremediablemente, con una secuela. ¿Disculpe? No. Esa es mi preocupación, porque, o sea, yo estoy súper clara y estoy súper de acuerdo contigo, el tema de los protocolos, etcétera. Pero acá nosotros tenemos que ver especialmente cómo actúan estas personas. Y a mí me preocupa lo mal formadas que están estas policías en particular. Entonces, pero, ahora la pregunta es, tú como experto de seguridad, ¿podrías decir que las policías están bien formadas, mal formadas? ¿Cuáles son sus estructuras éticas? Porque en torno a lo que dice Javi, es bien atendible por las historias que hay, todos los temas de defalco, pero en el policía del día a día. Lo que pasa es que tenemos que pensar también que hay distintos puntos de vista. Claro. Porque una cosa es lo que nos pasa a nosotros como civiles, por decirlo de alguna manera, y que cada uno pueda tener su propia sensación, su propia percepción con respecto a las policías, pero lo otro es lo que le pueda pasar a un policía que esté en la calle en un momento de descontrol, y ahí estamos hablando de una persona que es policía, no estamos hablando de la institución, ya sea de Policía de Investigaciones o de Carabineros. Y en ese sentido, si esa persona comete una falta, tiene que ser sancionada, porque lo que como Estado vamos a buscar es que nuestras instituciones sean sólidas. ¿Para qué? En el caso, cuando hablamos de policía, es la teoría contractualista que es más vieja que el hilo negro, o sea, todo el origen a la democracia representativa, liberalismo, etcétera. Ahora, el tema, creo yo, fundamental es cómo nosotros hacemos coordinadamente funcionar estas instituciones cuando tienes un sistema político que está haciendo agua, cuando tienes partidos políticos que son incapaces de representar a la ciudadanía y hacen cualquier estupidez, y por otro lado tienes unas policías que están súper desprestigiadas.
Y por otro lado tienes personas del gobierno, del Poder Ejecutivo, algunos que están ejerciendo labores de Poder Ejecutivo, como el mismo gobernador de Valparaíso, que están pidiendo a los militares y estados de excepciones. Entonces acá yo creo que hay que tener mucho cuidado con los instrumentos que se tienen. Yo estoy cierta, y es una cuestión súper sabida, que el Estado tiene el monopolio de la fuerza, y en eso estoy completamente de acuerdo. El problema es que en estos avances por mejorar la seguridad pública, y que también estoy muy de acuerdo porque eso ha ido deteriorando nuestra democracia, también nuestra visión sobre las instituciones, no podemos perdernos en vulnerar derechos fundamentales. Y esa es mi preocupación, como por ejemplo el derecho a la vida de las personas. Ese puede estar totalmente vulnerado si es que la interpretación de esa persona, como dice Pilar muy bien, puede cometer un exceso en el futuro. Y eso yo creo que es súper delicado. Acá hay una cosa súper importante, más allá de si estamos de acuerdo o no. Acá estamos para conversar. ¿Qué es lo que comenta Javiera cuando habla de que esto es un problema institucional? Y hay una cosa que falta en Chile para poder generar las sinergias en materia de seguridad, que es una estructura de seguridad. Porque siempre tendemos a hablar de seguridad, carabineros, militares, PDI. Y nosotros hablábamos, cuando estuvimos acá la semana pasada, que hay otras agencias del Estado que también contribuyen a generar entornos de seguridad. Hablamos de lo cultural, hablamos de la limpieza de las ciudades, hablamos del rol de los ciudadanos. Entonces, esto no es solamente que policía esté en la calle, es que el Estado en conjunto, desde sus áreas distintas, vaya generando y contribuyendo y produciendo las sinergias que necesitamos para generar el contexto en que los ciudadanos podamos salir a la calle a la hora que queramos y no sentir ese temor de que me van a asaltar. Sí, y sobre eso estoy de acuerdo, completamente de acuerdo. Estamos conversando. Te queda un trabajo integral, dice. Pero ahora hay un punto que no podemos dejar de tener en la mesa, que es la proyección a futuro. Todos acá, yo creo que de derecha a izquierda institucional, no extra, no ultra, estamos más bien de acuerdo en que en este instante estamos en un orden de democracia liberal que permite debatir el tema. Pero la tendencia, a propósito de las encuestas, a ciertos autoritarismos podría proyectar un escenario complejo a futuro, teniendo este mensaje ahí en la mesa. Que, ojo, es un mensaje que no solamente genera este grupo que va a pagar los costos políticos de un escenario de esta clase, como planteaba Javiera, sino que también el mismo presidente ayer le dio un fuerte endorsement a las fuerzas. Ponse acá. O sea, atroz. Ya, pero sácame el adjetivo atroz. Estamos tratando de ver los hechos. Porque hay gente que le puede parecer que no es atroz. No lo soporto. O sea, como que me choca un poco como el endorsement ese que se hace, que tú dices. A mí me genera preocupación, porque además, imagínate estos instrumentos en el futuro por personas que carecen de afección a la democracia. Es que ahí voy. ¿Cuál es tu perspectiva, Pilar? Porque efectivamente ese escenario es potencial. Sí, y aquí hay dos cosas. Primero, que la crisis de seguridad que está viviendo este gobierno, nos gusta el gobierno o no, le tocó vivirla a este gobierno, pero que tiene antecedentes de décadas para atrás. No es que el 11 de marzo del 2022 nos despertamos y tenemos una crisis de seguridad. Esto se viene incubando. Dicho eso, es importante acá considerar lo que dices tú también. El hecho de que en encuestas la gente esté dispuesta a ceder libertades, esté dispuesta a gobiernos más autoritarios. La prioridad es la seguridad, pero también en esta crisis nos está llevando a riesgos de que puedan surgir populismos, por ejemplo, amparados en estos mensajes que hablábamos en un principio, porque finalmente para entregar seguridad a la población no necesitamos una fe ciega o una desconfianza total, necesitamos un punto medio, porque acá nadie es perfecto, pero no podemos irnos a los extremos, porque al final cualquiera de los dos extremos nos va a terminar en seguir retrocediendo nuestra democracia. Y lo que nosotros no queremos es que retroceda nuestra democracia por temas de seguridad o por algún otro tema. Entonces, lo que tenemos que buscar es fortalecer esas instituciones para que podamos profundizar nuestra democracia y tener estas instancias de debate
para poder ir profundizando aún más y mejorando aún más nuestras instituciones y nuestra democracia, y aumentar la participación de los ciudadanos en el debate público, en las elecciones, o sea, porque al final esta cuestión no es solo de la clase política. Sí, puedo agregar una cosa acá. A mí eso es lo que me tiene complejo, pero espero que en el Senado se alcancen como a agregar algunas cosas que la ministra todavía hablaba de perfeccionamiento de la norma. Lo que pasa es que acá nosotros todavía yo creo que nos estamos palpando, y eso es lo que a mí me tiene como bien aterrorizada, se podría decir, los efectos que podría tener esto en el futuro, cuando tienes personas, por ejemplo, que están con ganas de desafiar la carrera presidencial y querían hacer una policía política, por ejemplo. O querían incluso declarar ciertos enemigos internos, como fue en el caso de José Antonio Kast. O el mismo, algunos grupitos del Partido de la Gente, como por ejemplo el diputado Rivas, que ahí ustedes mostraban que fue muy fino y elegante en su exposición ayer argumentando su voto. Entonces estamos complicados porque ya la gente, tanto en América Latina como en Chile, está votando por otras opciones posibles para gobernar que salgan de lo que se llama como el establishment, que en este caso sería como tanto la Concertación o Chile Vamos, y en este caso ya entra el establishment, el Frente Amplio, entonces tampoco está como alternativa al Partido Comunista, nadie de estos, y tenemos estos otros que están afuera, que es el Partido de la Gente y el Partido Republicano. Ninguno de ellos tiene un ánimo muy apegado hacia la democracia, y en ese sentido otorgar este tipo de instrumentos sin tener un enclave, por ejemplo, fuerte en el Poder Judicial, en los instrumentos de derechos fundamentales también, para poder estar ahí haciendo ciertos niveles de control de estas normativas, podría prestarse en el futuro para hacer arreglos institucionales e incluso dar ciertos niveles de libertad y ocupar estas policías, por ejemplo, como instrumentos de opresión contra la ciudadanía y contra ciertas minorías. Entonces acá yo creo que hay que mirar esto en el futuro. Yo no quiero ser una portadora de malas noticias, pero nuestra democracia está en riesgo hace rato. Como bien decía Pilar, nosotros tenemos un problema que esto ya se ha ido deteriorando, el problema de la seguridad pública, el problema de las instituciones, esto ya viene hace mucho rato. El tema es que ahora estamos viendo los daños colaterales y estamos como despertando después de todos estos incentivos que hubo a repensar el país o querer armar, etcétera. Entonces yo creo que acá hay que tener harto cuidado con lo que se viene, o sea, y no podemos dar chip libre porque sí, sin tener ciertos niveles de contrapesos en este intento de ordenar de controlar el orden público. Última palabra, Javi, entonces. Pilar, tu reflexión. Sí, mira, acá en el fondo con lo que yo me quedo es con una pregunta. ¿Por qué hemos llegado a estos niveles de desconfianza con instituciones que nos deberían proveer de seguridad, desarrollo, bienestar, para que nosotros como ciudadanos podamos alcanzar, y el Estado, el bien común, que es su fin último? Y eso tiene que ver bajo mi perspectiva, con múltiples situaciones, pero en específico lo que está pasando hoy día con las medidas que está tomando el gobierno en materias de seguridad, tiene que ver también con un momento en que la ciudadanía ha puesto permanentemente como prioridad la delincuencia, el narcotráfico, el crimen organizado. Los índices de temor están altísimos y está presionando a la clase política para que tome acciones, porque finalmente es lo que comentábamos la semana pasada con las narcocasas. ¿Va a funcionar o no? No lo sabemos, pero tú decías, al menos alguien está haciendo algo. Entonces, en ese alguien está haciendo algo, tenemos que ser cuidadosos, tenemos que proteger nuestra democracia, tenemos que ir recuperando el espacio. Pero también teniendo mucho ojo con respecto al avance. Exactamente. Porque el peligro está en cada extremo. Digamos. Exactamente. Y ojalá ir acercándonos lo más rápido posible a un equilibrio para evitar aprovechamientos por parte de grupos más extremos que nos puedan llevar a situaciones como más complejas y que caigan en el fondo en generar mensajes a responder a esas personas que lo único que piden es seguridad, y que yo lo entiendo. El caso del narco funeral en Valparaíso, o sea, esa población, esas madres que tenían a sus hijos en ese colegio, lo único que quieren es seguridad. Ahora, ¿quién no quiere seguridad? Claro, ¿quién no quiere seguridad? Pero como conductores, ¿cuáles son los costos? Esa es la pregunta. ¿A qué costo? Esa es la pregunta. Y como conductores de la seguridad, conductores políticos de la seguridad, porque eso no hay que olvidarlo,
tenemos que ser lo más ponderados posibles para llegar a la mejor respuesta. 8:59, muchas gracias a las dos por estar acá esta mañana. Gracias Pilar, gracias Javiera. Muchas Chao. gracias. ¡Qué conversación! Muchas gracias por estar con nosotros y nos vemos mañana. Queda de podcast. Sigan a continuación. Sí, hubo un problema con la señal de aire de La Clave en digital. Sin embargo, vamos a trabajar para que tengan acceso a este contenido completo on demand, como siempre, durante la mañana. A continuación viene nada más y nada menos que la gran María Elena Dressel con Clave Morse. Gracias por estar ahí. Chao, Muy que buenos estén días. bien. Sofofa y sus empresas, 140 años trabajando el Chile que viene. Presentaron Copano.news en La Clave. Sigue monitoreando la actualidad en @Copano y @Radio La Clave. Acá termina www.copano.news en La Clave.